Bienvenidos mis queridos estudiantes a un repaso del segundo parcial del segundo quimestre. Como ustedes saben, en este parcial hemos visto fracciones. Aprendamos fracciones. ¿Qué es fraccionar? ¿Para qué nos sirven las fracciones? ¿Cuáles son sus términos? Entre otras cosas que vamos a recordar sobre las fracciones. Fraccionar. ¿Qué es fraccionar? Fraccionar es dividir un entero, un todo, una unidad en partes iguales. ¿Quiénes pueden ser enteros? ¿Quiénes pueden ser un todo? Son todas las cosas que están completas. Todo a nuestro alrededor, mientras esté completo, podemos dividirlo en partes iguales, tal como es el caso. Tenemos un litro de leche, el litro de leche lo podemos fraccionar, lo podemos dividir en partes iguales, lo podemos dividir en cuartos, lo podemos dividir en medios y también podemos dividir en partes iguales a un conjunto de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos este conjunto donde hay cuadrados, donde hay triángulos. Tenemos ahí 5 elementos, 2 cuadrados y 3 triángulos. Si nosotros queremos ver cuál es la fracción que representan los triángulos en este conjunto, vamos a ver que en ese conjunto hay 3 triángulos y ¿cuántos elementos habían en total? Habían 5 elementos. Entonces, si como usted puede darse cuenta, fraccionar es dividir en partes iguales, un entero, un todo, una unidad, pero también un conjunto de cosas podemos fraccionarlas porque podemos dividirlo en partes iguales. Bien, estos números que representan las fracciones les vamos a llamar números fraccionarios. Los números fraccionarios están formados por un numerito que va en la parte superior llamado numerador, una rayita de fracción o de división y un numerito que está debajo de la rayita de fracción que se llama denominador. Pero ¿qué me indican estos elementos? ¿Qué me indican estos términos? El 1 me indica las partes que yo voy a tomar, que yo voy a pintar de esa unidad o de ese todo que lo he dividido en partes iguales. El denominador me indica en cuántas partes voy a dividir a ese todo, a esa unidad o a ese entero o a ese conjunto de elementos. Bien, como pueden ustedes observar aquí, tenemos un entero, que era en este caso el rectángulo, lo dividimos en 4 partes iguales y de las cuales tomamos 1. Acá tenemos un conjunto de 5 elementos de los cuales quise ver qué fracción representan los triángulos. Representan 3/5. ¿Por qué? Porque quieren la fracción que representan los triángulos, como hay 3 triángulos de 5 elementos que tenemos aquí. Entonces, como ustedes pueden observar, estos números fraccionarios, llamados numerador y denominador, me indican las partes que yo tomo del todo dividido y el denominador, las partes en que yo divido. Ahora, si yo he dividido este todo en 4 partes, ¿qué fracción representa cada parte en la que yo he dividido? Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Por lo tanto, un entero, una unidad o un todo va a tener un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, va a tener un entero. Un todo, un entero, si lo divido en 4 partes, la fracción que representa cada parte, se llamará un cuarto. Y por lo tanto, un entero va a tener 4 cuartos. Si yo tengo un todo y ese todo lo voy a dividir en 6 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6,
Si lo divido en 6 partes, ¿cómo se llamará cada parte o qué fracción representa cada parte en la que le he dividido? Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Por lo tanto, este entero, este todo y esta unidad tiene 6 sextos. Y así, si nosotros vamos dividiendo un todo en 10 partes, la fracción que representa cada parte se llamará un décimo. ¿Y cuántos décimos vamos a tener en un todo? Tendremos 10 décimos. Pero si nosotros tenemos ya no solo un entero, no solo un todo, sino que tenemos 2 todos o 2 enteros o 2 unidades, por ejemplo, aquí tengo un entero, acá tengo otro entero. Este entero lo voy a dividir en 2 partes iguales. Si lo divido en 2 partes iguales, cada parte o la fracción que representa cada parte va a ser un medio, un medio. Este otro entero también lo voy a dividir en 2 partes. La fracción que representa cada parte es un medio. Por lo tanto, en este entero voy a tener 2 medios y en este otro entero voy a tener 2 medios. Si yo le pregunto cuántos medios hay en 2 enteros, ¿cuánto es? 4 medios. Entonces, queridos estudiantes, cada vez que nosotros dividamos, fraccionemos un entero en ciertas partes que me indica el denominador, usted tiene que darse cuenta qué representa cada parte o qué fracción representa cada una de las partes en las que se dividió y contar cuántos sextos hay, cuántos medios hay, cuántos cuartos hay, cuántos décimos hay, entre otros. Bien, mis queridos estudiantes, como vimos anteriormente, los elementos de una fracción son el numerador y el denominador. ¿Cuál es la función del numerador? Tomar las partes en que divido a ese todo. ¿Cuál es la función del denominador? Dividir en partes iguales a ese todo, a ese entero o a esa unidad. Aquí tenemos un conjunto de fracciones. Tenemos 7 medios, 3 enteros, un medio, 4 quintos, un décimo, 2 décimos, 3 centésimos. Como ustedes pudieron escuchar, cuando leo estas fracciones hay un pequeño cambio cuando menciono el denominador. El numerador se lee como siempre se lo ha hecho, pero el denominador va a cambiar de nombre. Si como denominador tenemos 2, van a ser medios. Si tenemos como denominador al 3, van a ser tercios. Si tenemos como denominador al 4, van a ser cuartos. Y si tenemos como denominador al 5, quintos, hasta llegar al 10, que le vamos a llamar décimo. Pero a partir del 11 le vamos a agregar a ese número 11 la palabra avos. Va a ser 5 onceavos, 7 23avos, 3 cienavos o centésimos. ¿Por qué aquí cambia de nombre? Porque esa es una clase de fracción llamada fracciones decimales. Entonces vamos a clasificar a este grupo de fracciones en fracciones propias. ¿Cuáles son las fracciones propias? Las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. En este caso tenemos a 4 quintos, tenemos a 1 décimo, a 2 décimos, a 3 centésimos, a 5 onceavos y a 7 23avos. Todas estas fracciones son fracciones propias, porque las fracciones propias son aquellas cuyo numerador es menor que el denominador. Tenemos también otras fracciones llamadas fracciones impropias. ¿Cuáles son estas fracciones impropias? Las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, en este caso tenemos 7 medios. 7 medios es una fracción impropia porque su numerador es mayor que el denominador. Si nosotros graficamos esta fracción, 7 medios, vamos a hacer un entero y lo vamos a dividir en 2 partes, de las cuales yo voy a pintar 7, pero no tengo 7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a graficar otro entero
en 2 partes más. Todavía no puedo pintar 7, entonces voy a hacer otro entero que lo voy a dividir en 2 partes y voy a hacer otro entero que lo voy a dividir en 2 partes iguales. Ahora sí, ¿cuántas partes voy a pintar? 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. He graficado 7 medios. He graficado una fracción impropia cuyo numerador es mayor que el denominador o es mayor a un entero. ¿Por qué mayor a un entero? Porque he tomado no solo un entero, he tomado más de un entero. Pero, si ustedes pueden observar, ha tomado más de un entero, he tomado por lo tanto un entero, está completo, otro entero y otro entero. He tomado 3 enteros y una parte del otro entero dividido en 2 partes. Por lo tanto, las fracciones impropias también me generan una fracción mixta. Este es un número mixto o una fracción mixta. ¿Por qué? Porque está formada por una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, las fracciones impropias me generan una fracción mixta. Hemos visto las fracciones propias, las fracciones impropias. Vamos ahora a ver las fracciones decimales. ¿Cuáles son esas fracciones decimales? Son aquellas cuyo denominador es la unidad seguida de ceros. Es decir, tengo el 5 y abajo el 1 seguido de ceros. 5 décimos es una fracción decimal. 7 centésimos es otra fracción decimal. 185 milésimos es otra fracción decimal. Todas ellas son fracciones decimales porque en el denominador tengo la unidad seguida de ceros. Por lo tanto, son fracciones decimales. Como usted puede darse cuenta, aquí tengo una fracción decimal, pero observen el numerador y el denominador. Es menor que el denominador, por lo tanto es una fracción decimal propia. Aquí igualmente, fracción decimal propia. Y acá una fracción decimal propia. También puedo tener fracciones decimales impropias. Por ejemplo, 125 centésimos. Observen su numerador, es mayor que el denominador. Entonces, tenemos fracciones propias, fracciones impropias, que me generan una fracción mixta, aquella que está formada por un entero y una fracción. Tenemos las fracciones decimales, cuyo denominador es la unidad seguida de ceros, como 10, 100, 1000, 10.000, entre otras. Entonces, estas clases de fracciones son las que hemos estado viendo durante el segundo parcial. Pero aparte de estas fracciones, también vimos unas fracciones más. ¿Cuáles son esas fracciones? Bien, esa otra clase de fracciones son las fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Como su nombre lo dice, equi significa igual, valentes significa valor. Son fracciones que tienen igual valor. ¿Cómo demostramos que estas fracciones tienen igual valor? Aquí tengo un entero y este entero lo voy a dividir en 2 partes iguales, de las cuales yo voy a tomar solo una parte. Por lo tanto, aquí he representado un medio. Ahora, tengo otro entero del mismo tamaño y lo voy a dividir en 4 partes. Pero observen, miren lo que sucede cuando yo lo divido en 4 partes. ¿Verdad? Lo he dividido en 4 partes y de las cuales he tomado 2. Por lo tanto, representan a 2/4. Esta parte de aquí y esta parte de aquí representan la misma cantidad que he tomado de ese todo o de ese entero o de esa unidad dividida en 2 partes iguales acá y dividida en 4 partes iguales acá. Entonces, esas son las fracciones equivalentes, aquellas que tienen igual valor o aquellas que representan la misma cantidad que se toma de ese todo dividido en partes iguales. Ahora, aquí tengo un medio y 2/4, por lo tanto puedo decir que un medio es equivalente a 2/4. ¿Cómo formar fracciones equivalentes?
Porque aquí lo estamos viendo gráficamente que son fracciones equivalentes, porque están representando la misma cantidad que he tomado de ese todo dividido. Acá en 2 partes y acá en 4 partes iguales. Pero ¿cómo formar fracciones equivalentes? Vamos a formarla por 2 formas, amplificando y simplificando. Si usted puede observar aquí amplifiqué a 1/2. ¿Por qué amplifiqué? Porque hice más divisiones, amplié las divisiones y me vino a dar 2/4. Ahora, ¿cómo lo hago eso matemáticamente? Si yo tengo 1/2, puedo multiplicar a 1/2 por cualquier número excepto el 1 y el 0. En este caso voy a multiplicarlo por 2, tanto el numerador como el denominador. 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4. Hemos demostrado gráficamente que 1/2 es equivalente a 2/4 y que 1/2 es equivalente a 2/4 matemáticamente, como lo hicimos usando la multiplicación. Pero debemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo valor. Otra forma de formar fracciones equivalentes es la simplificación. Esto era la amplificación. Ahora vamos a ver la simplificación. ¿Qué significa simplificar? La simplificación es reducir a su mínima expresión. Por ejemplo, si yo tengo aquí un entero y este entero lo tengo dividido en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de las cuales voy a coger 2 y 3. He representado 3/6. Voy a dividir ese entero ahora en 2 partes iguales, de las cuales voy a tomar solo una parte. Si ustedes pueden observar, este gráfico me demuestra que 3/6 y 1/2 son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Arriba tengo dividido en 6 partes, de las cuales he cogido 3. Abajo tengo dividido en 2 partes, de las cuales he cogido 1. Pero este pedazo que he tomado de ese todo dividido y el pedazo que he tomado acá representan la misma cantidad. Pero acá habían más divisiones, acá hubieron menos divisiones. Por lo tanto, 3/6 y 1/2 son fracciones equivalentes, pero lo hemos hecho en forma simplificada. Por eso, cuando usted va a simplificar fracciones para formar una fracción equivalente, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a utilizar la operación matemática llamada división. Va a dividir para un mismo valor tanto el numerador como el denominador. En este caso, vamos a dividir a 3, lo divido para 3, y a 6 lo divido para 3. 3 dividido para 3 a 1. 6 dividido para 3 a 2. Pueden observar que 3/6 es equivalente a 1/2. Aquí habían más divisiones, acá he reducido las divisiones. ¿Cómo lo demuestro matemáticamente esto? Dividiendo para un mismo valor tanto el numerador como el denominador. Pero mucho cuidado, las divisiones que usted hace aquí tienen que ser exactas. Es decir, que cuando usted divide para ese valor, no le tiene que sobrar nada. Eso se llama que este número tiene que ser divisible para ese número, que se debe dividir exactamente donde a usted como residuo no le debe quedar nada. Entonces, 3 dividido para 3 a 1, 6 dividido para 3 a 2. Demostrado gráficamente y matemáticamente que 3/6 y 1/2 son fracciones equivalentes y que en este caso hemos obtenido una fracción equivalente mediante la simplificación. Como pueden observar, cuando usted amplifica, amplía las divisiones y utiliza la operación matemática llamada multiplicación, donde usted debe multiplicar tanto numerador como denominador por un número cualquiera excepto el 1 y el 0. Y cuando usted simplifica, reduce las divisiones y
Matemáticamente lo puede hacer mediante la división, pero tiene que tener mucho cuidado porque los numeritos para el cual usted va a dividir tienen que sean divisibles para ese número. Es decir, que cuando usted hace la división sea exacta, no le sobre nada, como en este caso, 3 dividido para 3 a 1, 6 dividido para 3 a 2. Hemos formado fracciones equivalentes mediante la amplificación y mediante la simplificación. Ok, mis queridos estudiantes, entonces hemos hecho un breve repaso sobre fracciones. Vimos desde qué es una fracción, para qué nos sirven las fracciones, cuáles son sus términos, cómo se puede representar gráficamente, cómo clasificamos a ciertas fracciones y cómo formar fracciones equivalentes. Espero que este pequeño repaso que hemos hecho les sirva para el parcial. Recuerden que estos temas van a estar en el parcial. Ahora sí, les voy a dejar unos ejercicios propuestos para que ustedes en casa practiquen, repasen, estudien para el parcial. Gracias.